Ahí sí. Muy buenas tardes a todos, a todas. Nuevo capítulo de Letras con T. Hoy vamos a hablar de un libro súper especial y súper esperado, que es Amor, te sigo buscando, obviamente en contexto 11 de septiembre y todas las desapariciones forzadas que hubo en este país. Mi nombre es Marcela, acá estamos con Victoria. Hola, muy buenas noches. Tengo un problemita técnico. Así es estar en vivo, pero estamos saliendo a través de Yo Vivo en San Bernardo ya tanto por el Facebook como por el Instagram. Y tal como les decía a la Marce, vamos a estar hablando de este libro aquí en nuestro segundo capítulo ya de Letras con T. Oye, Marce, ¿te tinca si hablamos un poquito primero de quién escribió este libro? Sepamos quién es Richard Sandoval. Justamente un poquito de él. Este libro pertenece a Richard Sandoval. Estamos hablando de un vecino de nuestra querida comuna de San Bernardo. Richard es periodista, también licenciado en Comunicación Social, que es el título de periodismo de la Universidad de Chile. Ha trabajado en diversas radios también como locutor. Y bueno, este es la entrega que él hace en el año 2023 a 50 años del golpe civil militar. Sin embargo, previamente él ya tenía varios libros. El primero de ellos es Tanto duele Chile, que son columnas que él había escrito en distintos medios de comunicación. Posteriormente está Tiempos Peores, que ese ya es crónica sobre violaciones de los derechos humanos durante el gobierno principalmente de Sebastián Piñera. Después de eso viene La sonrisa de Gladys en 2022, lo sigue Amor, te sigo buscando en 2023, posteriormente saca Los ojos de El gato en 2024, y el último libro ya que tiene, que está de hecho full en ventas, que es de la Copa Libertadores, sobre Colo-Colo. Que se llama La Copa Libertadores es mi obsesión. Para muchos, sí. Se sabe, se reconoce. Bueno, y como lo podemos ver ahí en la pantalla, él entonces es el autor de este libro que está enmarcado entonces en los 50 años del golpe civil militar. Cositas que hablar de este libro. Sí. Bueno, un nombre súper simbólico y siento que se puede llegar a tergiversar si no fuese porque la foto es súper decidora. Sí. La portada dice mucho y deja súper claro de que a la larga este libro trata principalmente de aquellas familias que están buscando a algún familiar. Principalmente quienes van a ser los involucrados acá son esposas, son hijos, hijas, ¿cierto? Bueno, las parejas, madres que están buscando a algún familiar que básicamente es un detenido desaparecido. A modo bien genérico, es un libro de memorias emotivas, ¿cierto? Claro. Lo que más busca es emocionar y a la larga tratar de llevarnos a este tema que muchos lo debemos conocer, pero que las generaciones más actuales no están llegando a este tema. De hecho, se sabe que últimamente las generaciones más chicas hasta validan, ¿cierto? El no tener democracia siempre y cuando se cumplan otras cosas. Y es como, ¿cómo te hacemos entender que con la pérdida de la democracia hay demasiadas cosas que se pierden? Justamente. De hecho, a propósito de eso mismo, ya que tú mencionabas la imagen de la portada, creo que el hecho de tener esta imagen también de por sí en una librería es un acto súper político y súper decidor también. Creo que también estuvo muy bien elegido ese elemento. Sí. Y en la misma línea de lo que tú nos comentabas, Marce, efectivamente aquí no vamos a encontrar la típica historia escrita, que igual es necesaria, hay que decirlo, pero la típica historia con datos, con listas de nombres larguísimas, que no necesariamente tienen una historia detrás o una familia detrás. Esta es una historia de búsqueda y básicamente, como lo dice su nombre, es una historia de amor, pero un amor movilizador, que sirvió durante años en la búsqueda de verdad, justicia y también garantías de no repetición. Y básicamente el cómo ese amor que produce un dolor ante la pérdida es a la larga el agente movilizador de lucha. Pero entrando un poquito más en el cómo está organizado este libro, está súper subdividido a través de 3 capítulos, en donde habla de 3 familias, básicamente, que son distintas, pero con un hecho común entre ellas 3. Y este hecho común, además de que obviamente hay un familiar desaparecido, es que hay 3
mujeres súper valientes que fueron parte de lo que se denominó la huelga larga. Justamente. Esta huelga larga, ¿cierto?, de 1978, en donde muchas mujeres se sometían a una huelga de hambre para que Pinochet dejara de cuestionar si existían o no los detenidos desaparecidos, porque en algún momento verbaliza que no existían. De hecho, hay una parte súper decidora, porque a ellos los van a entrevistar, de hecho, de Canal 13. Y Canal 13 habla de presuntos desaparecidos, lo que obviamente generaba gran molestia en las personas que estaban siendo parte de esta huelga, porque ellos ya sabían y habían constatado hace mucho rato que durante años llevaban ya buscando a sus familiares, ya sea hijos, parejas, primos, hermanos, etc. Y eso es bastante como... bueno, obvio que es cuestionable, pero justo es una coincidencia, porque era el canal católico. ¿Y dónde se refugian las personas para esta huelga de hambre? Es en iglesias, Justamente. pero iglesias que estaban más bien guiadas por estos como curas obreros, bien cercanos a la comunidad, o estos curas que muchas veces eran militantes. Entonces hay como la doble cara de la religión, en específico Claro. del catolicismo. En específico, el libro parte con un primer cuento, no cuento, un primer, claro, el primer capítulo, que se llama Muerte sigo buscando y que habla de la historia que dejó a la larga los hermanos Salamanca. Justamente. Bueno, pero hay que entender súper bien que no son los hermanos Salamanca los protagonistas. Claro. Esa es la parte buena. Claro, de hecho se puede dar un poco de confusiones en un principio porque te hablan de varias personas que uno como que no logra al tiro saber de quién se trata, pero claro, pues al ser dos hermanos, bueno, tienen a su madre en común, la señora Hermina, pero uno de ellos, por ejemplo, se iba a casar con Nelly. Y te hablan en algún momento de Nelly, después como que uno hace ahí el nexo, ellos se iban a casar, si no me equivoco, 2 meses después del golpe de Estado. Obviamente un matrimonio que no se logra dar, no llega nunca a fin. Sin embargo, es otra mujer más que es parte de este relato gigantesco de personas buscando a un ser querido. Y también nombran a las amigas como de la familia, a los hermanos más chicos. Pero bueno, un relato, yo de manera personal te lo comenté, al menos este primer capítulo a mí me costó leerlo y entenderlo. Por esto de estar constantemente cambiando en cada uno de los capítulos el quién es el protagonista y quién está narrándolo. Sin embargo, ya se va abrochando a medida que uno va avanzando y te cuentan quiénes eran estas dos personas para la familia, cómo ellos lo recordaban con palabras bonitas, con sus críticas también, ¿cierto? Claro. Lo que significaba cada uno de ellos para sus otros hermanos más chicos, para su pareja y sobre todo para su mamá. Y su mamá es conocida como la Maga. Sí. Porque a la larga es capaz de llevar a una familia, como lo hicieron muchas familias, súper numerosa, de 10, 12 integrantes, y que cada uno pudiese trabajar, estudiar y tener un plato de comida en la casa, en donde todos se querían mucho. Justamente, a propósito de la forma en la que está escrito, me gustaría decir que yo creo que es el libro donde Richard más claramente también empieza a tener como una forma de escritura un poco más poética. Sí. Lo que claro, pues si uno se leyó, por ejemplo, Tiempos Peores y después te pasaste directo a claro, pues ahí hay varias cosas que quizás como que el tipo de escritura es un poco distinto. A pesar de que yo lo encontré bien bonito, porque efectivamente como aquí estamos tratando de transmitir esa emotividad, en el fondo él te lo escribe como si fuera una novela. Y tú ves un poco la historia de esta familia como si hubiera sido una novela. Sí, y a pesar de que es absolutamente real. Y desde la nostalgia que tal vez la familia se lo contó a él, claro. Con el respeto que eso significa también. Yo no había leído a Richard y entré por este libro y obvio quedé así como súper acongojada leyéndolo. Con el corazón chiquitito. Sí, sobre todo cuando empieza a avanzar y empieza a contar algunas historias de cómo, por ejemplo, a esta pareja, ¿cierto? A Nelly también la toman detenida en algún momento y la torturan. A su amiga, ¿cierto? Claro, Margarita creo que se llamaba, sí, que también la detienen, pero para torturarla en frente de quien era su pareja en ese momento. Que también era una conducta reiterada. Justamente. En dictadura. De hecho, hay otro de los relatos posteriormente, que es el segundo,
donde justamente al estar en conocimiento de que esto pasa, el protagonista le dice a su pareja, yo no quiero que a ti te toquen ni un pelo, que a mí me hagan lo que quieran, pero que a ti no te toquen ni un pelo. Justamente. Y a modo muy personal, y esto es como mi historia familiar, este fue un libro que lo comenté en la mesa. Sí. Y que mi familia, al ser bien cercana al sector de La Legua, de Gran Avenida, todos sanmiguelinos, me contaban muchas cosas de quién eran las personas, cuáles eran las calles, la iglesia, muchas cositas en relación a, sobre todo el primer cuento, o sea, el primer capítulo, que estaba muy basado en La Legua. Entonces me sentí cercana. Cuando hablaban de la resistencia, mi tía me comentaba de que ella estaba trabajando en el Hospital Barros Luco y que lograba ver finalmente esos enfrentamientos, o los helicópteros pasando muy por debajo, y ver cómo estos protagonistas fueron parte de esta resistencia. Entonces es algo un poquito cercano. Yo siento que igual vale mucho la pena hacer ese mismo ejercicio, Marcel, sobre todo para la gente más joven que quizás no vivió la dictadura, que de hecho yo estoy dentro de esa generación, yo nací en democracia. Por lo tanto, todas estas historias, claro, tienen un nivel de distancia. Sin embargo, cualquier persona que haya vivido esta época tiene algún punto de referencia y algún punto de encuentro con este libro. Sí. Sí o sí, con cualquiera de los tres relatos. Sí, justamente. Bueno, ya en el primer capítulo, con la historia sobre todo de la señora Herminda, tengo que reconocer que a mí ya se me empezaron a caer algunos lagrimones. Sí. Sobre todo cuando describe la pena que esta señora tenía, sobre todo cuando el médico que hace su autopsia al momento de su fallecimiento le entrega a la familia. Sí. Y ahí así como que ya me empecé a congojar mucho. Claro, porque ahí el médico les dice que el corazón de la señora Herminda empezó a crecer mucho y que eso debe haber significado, según sus palabras, que ella tuvo una pena muy grande y que debe haber llorado calladita mucho tiempo. Justamente. Y los hijos, quienes están con ella en el hospital, le dicen, bueno, sí, efectivamente ella tuvo 2 hijos desaparecidos. Y el médico le responde entonces a su mamá, la mató Pinochet. Sí. Básicamente había hipertrofiado su corazón por esa pena como reprimida que tenía de llorar calladita. Y sí, pues eso es súper triste en esa parte. Fuertísimo. Segundo. Antes de que pasemos al segundo, bueno, queremos saludar a algunas de las personas que nos están viendo a través de redes sociales. Les invitamos igual a comentar, tanto si se leyeron este libro o si conocen algún otro que pueda ir más o menos en la misma línea, o nos recomienden incluso libros. Y Marcela nos escribe, nos dice, desde Castro les saludamos. Bueno, un saludo igual ahí grande para Marcela. Démosle, Marce, entonces con el segundo relato. El segundo relato creo que es el más sensible de todo. A mi criterio, ese fue el que me mantuvo más emocionada constantemente. Es el más conocido probablemente. Puede ser, y es el que se conoce como el cisne de todas las marchas. Y el cisne de todas las marchas es principalmente la historia de Violeta Zúñiga, la mujer de la portada, que es ¿cierto? Justamente ella es Violeta. Y que lleva en su manito el rostro de quién era su pareja, el señor Pedro Silva Bustos y Sergio Silva, o sea, Pedro Silva. Es básicamente uno de los detenidos desaparecidos, de quien no hay mayor rastro, pero lo más importante es que Violeta es a la larga una de las luchadoras más reconocidas, dado que ella es la bailarina de la cueca sola. Y bailó muchas veces la cueca sola, y bueno, principalmente reconocida por eso, y ella lo hablaba con mucho orgullo. Justamente, en el fondo, una de las formas que encontraron los familiares para visibilizar también esta búsqueda que estaban llevando también los llevó a una serie de expresiones artísticas, y probablemente la que más cruzó incluso fronteras fue la cueca sola. Recordemos que en el concierto de Amnistía, después cuando viene Sting, incluso a ella le toca bailar con Sting. Y aquí también hay una recopilación como de cuáles fueron los momentos más icónicos también de estas cuecas solas, como ese concierto específicamente, y cómo esto también se convertía de alguna u otra forma en un ritual, en el que ella performaba y que de alguna u otra forma estaba también acompañada por su pareja. Sí, la historia la cuenta su sobrina, Mónica, dado que
En específico, Violeta muere un poquito antes de que se empecé a escribir este libro, muere el 2019. Y lo que más cuenta Mónica es que ella es como, bueno, Violeta es una incansable guerrera. Ella hasta muy avanzada y muy enferma, todos los días, viernes, iba a la marcha, ¿cierto? De los familiares detenidos desaparecidos cuando dan una vuelta a la moneda. Pero estaba tan enferma que llegaba a sentarse. Pero ahí estaba. O se preparaba, ¿cierto? Y compraba ropa, o entraba a estas tiendas de jóvenes a comprar ropa para su uniforme para poder bailar la cueca sola. Esa misma que se baila en la publicidad del No, ¿cierto? Sí, Además del esa concierto misma. de Amnistía, también baila con Bono en el 96. Eh, pero más que la importancia de la cueca sola, es lo que ella simboliza, entendiendo de que ella decide dedicar su vida a la búsqueda de Pedro. Sí, eso es fuertísimo y yo creo que habla mucho también de la reacción humana, de lo fuerte que deben ser este tipo de experiencias, porque uno mirándolo desde afuera dice, bueno, ella nunca rehizo su vida, pero no cerraste nunca una etapa, no se te permitió nunca cerrar esa etapa con Pedro. Entonces, ¿qué ganas te van a quedar quizás de buscar otra pareja? De, que quizás igual hubo pololos ahí entre medio, pero ninguno de hecho dice la sobrina que tuvo la misma importancia o el mismo nivel de Pedro y básicamente él fue como su pareja eterna. Y ahí el cruce con los cisnes, no sé si lo quieres decir, Sí, porque en justamente esa es la realidad parte más poética del libro. eso, el cisne no es una figura antojadiza, sino que tiene todo un trasfondo ahí. Sí, bueno, ahí se enfrenta básicamente el autor, Richard, con quien estaba realizando un documental. Lamentablemente esta parte no me acuerdo el nombre del documentalista. Y le comenta de que iba a llamar el documental algo así como La Cueca Sola. Y posteriormente decide cambiarle el nombre del documental y lo llama El Baile de los Cisnes. Y el Baile de los Cisnes tenía tres ¿por qué? La primera justificación era que los cisnes eran uno de los pocos animales que eran monógamos, que durante toda su vida tenían solo una pareja y que al momento de que su pareja moría, eh, ellos generaban un ritual en donde empezaban a cantar de una manera muy dolida. Y él decía, bueno, no están cantando, pero sí están bailando. Claro. Daniel Miranda. Daniel Miranda. Justamente, y de hecho en Cine Chile está el documental. Se puede ver también a través de YouTube en caso de que alguien quiera verlo. Salió justamente también para los 50 años 2023. Sí. Yo lo estuve buscando en Onda Media, no lo encontré, pero ahora si me dices que está en Cine Chile, vamos a ir a verlo. Lo otro que tenía que ver con esta danza de los cisnes era básicamente el color de su vestimenta. Sí. Ella siempre bailaba con una blusa blanca, con una falda negra, zapatos negros y lo más importante, las fotos, ¿cierto?, de su familiar en el pecho en colores blanco y negro. La foto de Pedro. Entonces esa sutileza fue como la parte más poética a la larga de este libro y ahí yo reconozco mi segundo lágrima en la lectura. Sí, es fuertísimo, sobre todo en las últimas partes donde la sobrina habla y da toda esta explicación. Pues, y dice que era una cueca con su tío Pedro, a pesar de que él no estuviera y no se hubiera sabido nunca qué fue de él. Sí, lo otro es que, bueno, ellos no tuvieron hijos, pero tenían una familia que los acompañaba mucho y actualmente es su sobrina nieta quien está llevando todavía la imagen de Pedro en cada una de las marchas porque dice que ella no va a dejar que muera, claro. No va a dejar que muera y ella va a seguir dando la lucha que Violeta llevaba. Justamente. Bueno, y ahora también estamos en pleno Plan Nacional de Búsqueda, así que, bueno, en una de esas hay un refresh después. De hecho, Richard decía que siempre van a haber 50 años. O sea, este fue el 50 años del golpe civil militar, después van a haber 50 años de la huelga larga y así van a seguir cumpliéndose 50 años eventualmente. Así que son historias que permanecen todavía muy vivas. Sí, terrible. Y el tercero también es una tragedia. El tercer capítulo se llama Los Ojos de Victoria. Y coincidentemente, Los Ojos de Victoria es un capítulo en donde se basa en la población La Victoria. Y hablan mucho de cómo se organiza finalmente esta población desde su toma, desde su instalación.
Pero ahí nuevamente quienes son las protagonistas son aquellas personas que van a estar constantemente generando eh, toda la resistencia y quienes son aquí quienes más pierden, dado que las personas que son detenidas desaparecidas en este sector son partes protagónicas de la historia. Justamente, aquí también es una historia de una familia más bien ampliada, porque aquí quien desaparece es el padre, que es también buscado por sus hijos. De hecho, uno de los hijos que en la historia quizás que se le da más protagonismo, que es Félix, el que queda finalmente también más marcado por esta pérdida del padre. Y también se muestra muy claramente cómo la madre tiene que trabajar para sacar adelante a esta familia completa y además de eso luchar para buscar a su marido desaparecido. Sí, el protagonista acá es Elsa. Es Elsa. Sí. Que básicamente se apoya mucho de sus hijos, pero que ella tiene que seguir llevando una casa, así que empieza a hacer algún tipo de capacitación para poder realizar un trabajo en casa y se dedica a ser peluquera. Es peluquera. Y su casa estaba tan bien ubicada y había sido tan bien construida por su esposo, Víctor Hugo Morales, Justamente. que en cada uno de los distintos eventos que había en La Victoria en relación a los aniversarios, grandes personajes estuvieron en su casa como alistándose, dado que era una casa súper bien armada y cercana a los centros culturales de la población. Sin embargo, a ellos también les tocó pasarla mal, po. Claro, igual era gente bien movilizada y posteriormente ya no suficiente con que se llevaran a su marido y lo hicieran desaparecer, después la familia sigue siendo asediada justamente por este conocimiento que había respecto de que en esa casa pasaban cosas. Y una vez que empieza a funcionar la peluquería dentro de la casa, tenían autos constantemente que se paraban afuera, en alguna oportunidad también relata que les van a romper los vidrios de la peluquería, que era su lugar de trabajo. Incluso en algún momento, si no me equivoco, alguien entró a la peluquería así como a preguntar cosas, como una serie de, claro, de hechos bien violentos que obviamente no la tocan solamente a ella, sino que también a sus hijos, que no permiten en el fondo tampoco como bajar un poco la guardia. Están muy sometidos durante todos estos años a ese nivel de presión, además de la pena terrible que era que su padre y su esposo estuvieran desaparecidos. Sí, la señora Elsa también es parte de esta huelga larga. Justamente. Y son bastante decidoras muchas veces como los relatos que existen de aquel episodio. Y en específico hay que destacar que en plena huelga la señora Elsa sufre un ataque cardíaco, un infarto, algo similar, y llega la hija y le dice, relevemos, pero ándate a la casa, cuídate, y ella le responde que no, que ella se queda, que ella es su lucha. Porque a ella le desaparecieron al marido. Y que si tiene que morir ahí, ella se va a morir, pero que ella estaba entregada finalmente a esta lucha. Justamente. Y después hay como una especie de, vamos hacia el presente, que era en ese momento, y te hablan de que había no recuerdo en este momento el nombre específico de él, pero que era asesor de la Convención Constitucional. Alexis Cortés, el nieto. Cortés, que era justamente el nieto de esta pareja y que él también es una de las personas que facilita gran parte de este relato. Sí, y el relato que hace ahí, bueno, tanto Félix, que era el hijo, como Alexis, que es el nieto, es súper triste. En el sentido de que, por una parte, Félix, hay un momento muy crucial en donde él ya adulto está trabajando, ¿cierto? Como obrero de la construcción, igual que su padre, en un condominio en Concón, y de repente ve el mar y dice, yo sentí que ahí estaba mi papá. Y eso es... Es demoledor. Sí. Es demoledor porque además durante todo el relato te dan a entender lo afectado que resultó él a propósito de esta desaparición. Sí, justamente. De hecho, comentan que en algún momento él tiene que ir al psicólogo, psiquiatra, y que alguien le recomienda escribir una carta. Y él dice, mira, la carta se me perdió, pero sí me acuerdo que hice un poema. Y el poema decía esto. Sí. Y lo dice y es tan terrible, porque a la larga es desde la pérdida de un hijo que le faltó vivir y aprender de su papá.
Y después se complementa con el relato del nieto que decía, yo no lo conocí, yo todo lo que conocí es a partir de lo que me cuenta mi familia. Y a muchos también nos ha pasado que perdimos algún tipo de familiar antes de que nosotros naciéramos y igual uno lo termina conociendo por medio de las otras personas, pero en este caso Alexis lo que más dice es como, me da rabia no haberte conocido porque nos quitaron esa posibilidad, no es porque la vida se encargara de eso, sino que alguien forzosamente lo hizo. Y me gustaría saber cómo era tu tono de voz, qué te gustaba comer, y eso es muy, muy terrible. Y finalmente es Alexis quien tiene una hija que se llama Victoria, en honor a la población de Victoria, a su papá Víctor, y a lo que hay que seguir viviendo a la larga. Claro, como un homenaje también de esta historia, y que en el fondo yo creo que el gran valor que tiene este libro, a propósito de que llegamos al último relato, es justamente esa empatía que te genera conocer las historias de las familias desde adentro. Sí. Yo creo que uno de los grandes valores que tiene la lectura, la literatura o la no ficción incluso, tiene que ver con que te puede situar en historias que, y específicamente en esta, ojalá a nadie le toquen. Sí. Ojalá a nadie le toquen nunca. Sin embargo, es muy claro también en darte a entender cómo funciona el que tú de verdad, como familiar, no sepas qué es lo que está pasando con tu ser querido. Porque a diferencia de otros libros, aquí no se habla, no se profundiza en la tortura, no se profundiza tampoco en cómo fue que los hicieron desaparecer, a pesar de que hay algunos donde ni siquiera hay datos respecto a eso. Pero no ese es el objetivo, sino que es ver cómo es la lucha detrás y entender esa sensación de que en cualquier momento si te tocan la puerta, quizás tú tienes la esperanza de que sea la persona que falta. Sí, de hecho en el último capítulo lo dice mucho. Nombran también a Ana González, que Sí. también ella fue parte de esta huelga, y Ana González verbalizaba mucho al frente de sus compañeras de que ella cada vez que sonaba el portón de la casa, Sí. tenía la esperanza que alguno de sus deudos fuese así. Y eso es terrible, ese estar buscando, aunque hayan pasado 50 años y estas personas lo más seguro es que ya no estén por edad, igual seguir ahí con la esperanza de buscarlo. Y dejar súper claro que el hecho de que ellos busquen justicia no solamente significa que les entreguen los cuerpos y saber cómo desaparecieron, sino que la garantía de no repetición. Sí. Y eso creo que es donde estamos súper al debe. Porque si bien hay un plan de búsqueda que es nacional, estamos con mucho riesgo que se pierda una vez termine el gobierno de Gabriel Boric. Y eso es lo que finalmente también afecta, pues, y que a la larga tú sientes que es una tremenda vulneración a estas familias. Justamente. Oye, nos llegaron algunos comentarios. Marcela nos dice, me leí Tiempos Peores y fue fuerte leerlo. Claro, este tiene, de hecho, hay uno de esos textos en particular que es de un chico que vive en el Gualmapu o en la Araucanía, que vive con, no recuerdo ya cuántos perdigones en el cuerpo porque fue atacado en algún momento por carabineros. Entonces, ese es el tipo de texto que tiene Tiempos Peores, es bastante fuerte. Sin embargo, este como no tiene ese tipo de ribetes como de la cosa más física, es netamente como el dolor emocional. Dice, todavía no me atrevo a leer ese libro, creo que moriré de pena, más ahora en septiembre, pero lo haré. Efectivamente, sí. Yo creo que vale mucho la pena leerlo, completamente, y sobre todo para las generaciones más jóvenes, como lo decía la Marce. Cata también nos agrega, le mandamos un saludo igual, un poco duro el libro parece, habrá que tener madurez y tranquilidad mental para leerlo, yo creo que tranquilidad mental puede ser. Sí. Pero no es un libro que sea difícil de entender. Y tanta madurez no lo sé, porque en realidad yo creo que cualquier niño o niña, bueno, para niños tan chicos obviamente no, pero adolescentes, por ejemplo, yo creo que perfectamente pueden entender bien este texto y empatizar absolutamente también con las vivencias que aquí se cuentan. Sí, de repente yo pensaba, ya mira, si no quieres leer todo el libro, incluso puedes leer los extractos de cartas que se escriben entre ellos. Hay una carta que es muy... a mí me dejó muy sensible, que es la que le escribe la señora Herminda a sus hijas cuando ella decide ir a la huelga larga.
Y dice básicamente, entiendan que esto también es por ustedes, no solamente por mi hijo de que desapareció, sino que para que a ustedes no les vaya a pasar nada. Y ustedes también estén orgullosos de que su mamá hizo algo y no se entregó finalmente a esto. Eso es muy sensible. Durísimo. Entonces yo decía, bueno, por último que lean esa parte. O que vean el documental, ¿cierto?, de Violeta. Sí. O que lean los poemas que le escribía Félix a su papá. Y así. Entrar a poquito. Ya con eso algo puede entregar. Sí, además que como son 3 cuentos, el libro la verdad es que es bastante cortito, tiene 200 páginas, tiene 198 páginas. Y como está estructurado también en estos 3 grandes capítulos, incluso uno lo puede leer como por capítulo y después dejarlo y eventualmente cuando se le pase la penita volver. Sí, a mí me pasó, yo personalmente leo bastante rápido, pero aquí me tenía que dar mis tiempos. Entonces lo leía para un rato, digería y posteriormente seguía. Sin embargo, un libro muy cortito y aquí hay algo que es muy terrible, no sé si te pasa a ti. Cuando terminabas de leer un capítulo y aparecían las fotos de la familia en cuestión o de los desaparecidos y era, él era Gerardo, así como, yo eso no me lo él era esperaba. Ernesto. No, no me lo esperaba y efectivamente tú terminas el relato ya con el corazón chiquitito y terminas de ponerle cara finalmente a las personas que te contaron esta historia. Así que, vamos, fuertísimo. Oye, y a propósito de eso, ¿te tinca si vamos como a otras similares? Sí. Porque yo, por ejemplo, traje otro libro que también salió, de hecho, para los 50 años, creo que ahí se está viendo. Se llama Vidas que cambiaron de golpe. Este yo todavía no lo termino de leer, pero de hecho está uno de los relatos es la hija de Ana González y habla justamente, por ejemplo, del tema de que le pusieron el candado a la reja porque ella ya no soportaba escucharla y sentir constantemente que podía ser uno de sus hijos o ser su marido. Hay relatos, por ejemplo, aquí también del Mono González, de distintas personas. Y la gracia de este libro, bueno, la portada también está con estas líneas porque en el fondo hace alusión a la censura. Cuando tú mandabas cualquier tipo de documento para ser censurado por prensa o lo que sea y queda así. Tiene 50 historias, son 50 voces de 50 personas que vivieron el golpe de Estado y la posterior dictadura y represión también del Estado de distintas formas, porque aquí de hecho hay gente que era muy niña, por ejemplo, cuando fue el golpe de Estado, pero después algo pasó, gente a la que directamente no le pasó nada, pero también tuvo que buscar a sus familiares. Y estos relatos, esos sí son un poco más cortitos, que son de la misma voz de cada una de las personas que cuenta su historia. Y cada relato debe tener unas 6, 7 páginas, la verdad, algunas son un poquitito más largas, pero si quieren conocer este tipo de historias, también creo que es un libro muy recomendado, este está editado por Seipo. Es un poco largo, pero la edición además está muy bonita porque también te pone las caras de las personas que te están contando esta historia. Y mira, justo se me abrió Vilma Montoya, que de hecho ella también estuvo en la huelga larga. Así que también hay otra recomendación literaria. Otro de Seibo. Otro de Seibo. Otro de Seibo, pero en realidad es una trilogía y aquí solamente tomé uno, pero creo que es súper recomendable leer Los libros de los cuervos, como se conoce, de Javier Rebolledo. Está La danza de los cuervos, El despertar de los cuervos y este que es el último, que es La sombra de los cuervos. Habla muchos temas relevantes, distintas etapas, y hay unos capítulos especiales en contra de la familia de uno de los candidatos presidenciales. Sí, realmente. Ese ya también es una investigación periodística. Bueno, Javier Rebolledo ya es reconocidísimo también por eso. Y hablando de periodistas, otro libro que también habla sobre relatos, sin embargo, de relatos de ayudistas. Este libro salió este año, de hecho, y está editado por Alquimia, es de Tomás García Álvarez, también es bien cortito, y habla de mujeres que fueron ayudistas en la dictadura de una u otra forma. También este libro yo creo que estos 2 libros creo que son buenas formas de entrar a la lectura respecto de dictadura si es que uno no quiere leerse directamente los zarpazos del Puma, ¿cachai? Es necesario leer los zarpazos del Puma en la vida. Es necesario, igual que leerse La Conjura, yo creo que esos 2 son muy, muy necesarios. De periodistas chilenas, que son Mónica González y Patricia Verdugo. Sin embargo, estos creo que son mucho más livianitos y también más aptos para gente que es más joven, que quizás esta historia les es absolutamente ajena, y creo que es una muy, muy buena forma también de entrar.
Y además de las autoras que acaba de nombrar, siempre es bueno recomendar los libros de Alejandra Matus. Sí. Alejandra Matus, Mónica González, y ese libro también se vienen en futuros episodios. Sí. Y yo también quería nombrar el libro de Carmen Hertz. Absolutamente. En específico, el libro La historia fue otra, que a la larga es utilizado como base para realizar la serie, si es que alguien la vio, Ecos del Desierto. Y básicamente, más que contar un hecho en específico y hablar mucho de listas, hace lo mismo, hace desde la emoción, desde lo que a ella le pasó en su familia, desde los miedos que ella vivió, y cómo fue también, ¿cierto?, lo que lo llevó a distintos hechos del presente, en donde a la larga lograron encontrar al menos una falange de Carlos Berger. Entonces, toda esa sensación creo que también es súper recomendable. No tengo ese libro, me acuerdo perfecto, me lo prestó Franquito, un amigo muy especial, y en algún momento le dije, no debería devolvértelo, pero te lo devuelvo. Por decencia los libros se devuelven. Pero en realidad un autor que yo amo mucho me dijo, los libros no se prestan, pero tampoco se devuelven. No, pero ya Franquito se lo devuelve. Sí, los libros se devuelven. Oye, Marce, bueno, estamos llegando ya al final. No sé si quieres agregar algo más respecto de estas historias. Léanlo. No tengo nada que decir. Léanlo, súper recomendable. Yo que súper grata con la lectura de Richard, me invitó a leer otros títulos. Y sí, pues obviamente que lo leímos en conmemoración del 11 de septiembre, que fue una fecha que pasó recién la semana pasada. Hubo un spot publicitario del mismo gobierno de Chile, en donde decía, y te invito también a hacer este ejercicio, era como, imagina a la persona que más amas en la vida, imagínalo, ya sea a tu mamá, a tu pareja, a tu papá, a tu hijo, piensa en esa persona, y ahora piensa qué harías si esa persona de un momento a otro desaparece. Ya no está. Yo lo quemo todo. Sí, absolutamente. No tengo como otra palabra para explicar qué es lo que yo haría, y me encantaría que la gente lo comente. ¿Qué harías si la persona que tú más amas desaparece? Y ahora piensa que estas personas lo único que piden es saber dónde están y la no repetición. Saber qué fue lo que pasó. Eso es todo. Entonces, aquellos que digan que los mueve el odio... A mí eso me impresiona mucho, porque yo creo que si uno se pone en los zapatos de alguien a quien le desaparecieron efectivamente un ser muy querido, obviamente que uno al tiro lo que piensa es en la manera que odiaría todo si es que algo así me pasara. Pero cuando tú hablas con los familiares, lo que menos ves es eso. Justamente. Entonces, yo creo que también es una buena forma de replantearse dónde está realmente el odio. Sí. Son los que odian. ¿Y sabes qué es lo otro que quería comentar? Y esto también es algo como muy bonito. Es que si se dan cuenta, en la imagen Violeta no solo lleva las fotos de su esposo, o en realidad su compañero, sino que también lleva otras fotos. Sí. Y que puede ser de cualquier persona, porque a la larga estas mismas agrupaciones forman familia. Y es como tranquila, que si no estás tú, voy a estar yo, igual. Y vamos a seguir en la lucha, claro. Y eso es un llamado de atención. Sí, es fuertísimo. Así que súper recomendado. Este lo pueden encontrar igual en muchas librerías, porque la verdad es que de hecho fue bestseller durante muchas semanas este libro, que para ser un autor chileno igual es complejo. O sea, digamos que en Chile igual se lee, pero en general también se lee mucho de lo que viene de afuera. Específicamente aquí también elegimos un autor San Bernardino, así que obviamente hay que ponerlo mucho en valor, pero de todas formas, sí, no son muy de leer en físico, por ejemplo, está libre en la Biblioteca Digital Pública. La Biblioteca Digital Pública, ustedes se hacen una cuenta que es gratuita y les prestan libros que los pueden leer en PDF durante un tiempo acotado. Hay algunos que son liberados. Pero este libro en particular está ahí de forma gratuita para que lo puedan descargar en caso de que les interese leerlo. Así que absolutamente recomendado. Y yo, a propósito de eso, quiero hacer un llamado de atención. Vale. Y aquí me va a poner ácida. Porque Richard Sandoval es un autor san bernardino. Absolutamente. Y al san bernardino habitual que nosotros podemos encontrar administrando cualquier cosa vinculada a la municipalidad, tiende a ser como chauvinista San Bernardino. Pues entonces a mí me llama la atención que al menos acá en la comuna no sea un renombre, no sea alguien que lo veamos constantemente en las ferias del libro, que no los veamos, ¿cierto?, presentando su libro en la Casa de la Cultura, que no lo veamos en esa frecuencia. Claro.
Así que ahí me llamó la atención A cultura. eso. Sí, oye, la próxima semana, eso sí, vamos a cruzar la cordillera. ¿No es así? Vamos a cruzar la cordillera y vamos a hablar sobre una autora que ya es como la reina gótica de Latinoamérica. Y estamos hablando de ni más ni menos que Mariana Mariana Enríquez. Obvio. Sí, para mí hay un antes y un después de haber leído este libro Este en particular. Este en particular. Y me gustó tanto que yo no sé si te regalé ese libro, te lo recomendé. Porque Me lo recomendaste. Es que me gustó mucho y este libro en particular te da el inicio para entrar en la vasta base que se llama Mariana Enríquez. Sí, Eh, doy fe. yo de verdad creí que a mí no me gustaba el terror, pero esto no es terror, es como un tanto psicológico. Claro, porque no es de fantasmas, así como de película de terror, pero bueno, no vamos a hacer tanto spoiler. Un spoiler, pero eso, si pueden conseguirlo durante esta semana, también son muchos cuentos muy cortitos. Espero que la próxima semana contemos cuáles son nuestros cuentos favoritos. Yo ya tengo los míos. O si han leído otro libro de Mariana Enríquez, también comentan en la próxima semana. Justamente, es un libro también muy cortito, así que absolutamente recomendado para que lo podamos conversar. Nos mandan saludos a través de las redes sociales, le mandamos saludos también a la Valla, a la gente que nos está acompañando. Les recordamos que este capítulo, como el anterior, donde estuvimos hablando de la contadora de películas, quedan guardados en el YouTube de Vivian San Bernardo para que nos vayan a seguir. Nos dejen ahí igual sus comentarios y sus likes, porque siempre es bueno tener ese feedback. Así que eso sería, pues, Marce. Eso, como de nuevo se me hizo cortito. Sí. Conversar del libro, a mí me entretiene mucho. Justamente. Así que nos vamos a ver ya la próxima semana hablando de Mariana Enríquez. Próximo lunes, Mariana Enríquez. Sí. No se lo pierdan. Chau, chau. Nos vemos.